Buenas. El otro día dejábamos el tema de las proporciones de los coches en las berlinas, familiares, etc. Y entonces, digamos que nos quedan por revisar cupés deportivos y mis queridos SUV. Así que vamos a ello, vamos a ponernos con ello. Empezando por los cupés. Los cupés son coches de 2 o 3 puertas, pero al final solo 2 puertas en los laterales. ¿Vale? ¿Nos queda claro esto? Espero que sí, porque esto, el clase C Coupé, es un coupé. Esto no es un coupé. ¿Por qué? Porque no tiene 2 o 3 puertas, ¿vale? Tiene más. Tiene 4 puertas en los laterales. Así que esto no es un coupé. Al igual que podemos decir que un shooting brake es una ranchera, un familiar con 3 puertas. Es decir, esto es un shooting brake. Y en cambio, esto no es un shooting brake. Así que, realmente estos coches, como tienen más caída en el techo, quedan más chulos, ¿no? Sí, es cierto. Pero vamos a llamar las cosas con propiedad. Si nos vamos a los coupés, tenemos aquí como ejemplo un clase C coupé, normal y corriente, en el que vemos en el ejemplo, claro, como tenemos una puerta por lateral, y una caída suave del techo. Esto es quizá lo que más marca el estilo de los coupés y lo que más caracteriza a todo el mundo, y por eso le están poniendo coupé a todo el mundo, a todas las cosas que hay. Le están poniendo coupé a las berlinas, que son berlinas, le están poniendo coupé hasta los subs, que ya hablaremos de eso después. Entonces, pues no, los coupés tienen una puerta por lateral, no más. De nuevo, lo que más les caracteriza es la caída esta, que va un poco desde la zona de la cabeza del ocupante, de la primera línea de asientos, va cayendo suavemente hacia la trasera. Entonces eso es lo que marca la característica coupé. Y la gente ha cogido esto y ha dicho, a todo lo que tenga algo de esta caída, vamos a llamarlo coupé. Y no es así. Pero bueno, no me voy a cabrear. Hay que estar relajados. Si nos vamos a los deportivos, ¿qué es lo que podemos encontrar? Y más en superdeportivos, ¿cuál es la diferencia con este coupé que muchas veces se diluye un poco? Pues en los deportivos lo que podemos encontrar son proporciones más exageradas, es decir, unas ruedas más grandes, un coche más ancho, más bajo. Y en casos como el del Ferrari, que al final tiene una disposición mecánica parecida, entre comillas, al coupé que hemos visto antes, tiene una cabina más pequeña, y ahí es donde os podéis fijar, que es que al final le da menos importancia a la practicidad del coche. ¿Por qué estos dos ejemplos? ¿Por qué el Ferrari F12 y por qué el Lamborghini Aventador? Porque no podrían ser más distintos desde el punto de vista de la técnica. Y es que en el Ferrari tenemos un gran motor V12 localizado en la parte delantera del coche, y en el caso del Aventador pasa lo mismo, pero detrás. Tenemos aquí un gran motorazo V12. Por eso nos marca por completo la gran diferencia entre este coche. En el Ferrari, este tipo de coches con motor delantero, pero un motor muy grande, tenemos un pilar A que cae muy por detrás de la rueda delantera y tenemos muchísima chapa aquí. En el otro caso, lo contrario, la cabina ya no es que vaya casi a la rueda delantera como estábamos viendo en los compactos y tal, que tenían el motor transversal delantero, sino que está montada sobre la rueda delantera. Han adelantado muchísimo la cabina y entonces quedan unas proporciones totalmente distintas. En el caso del Aventador quizá no se ve tanto la diferencia, porque al ser un coche muy cuña, que al final los Lamborghini son casi monovolumen, vamos a decir, podéis verlo por ejemplo más en coches como el Pagani Zonda, que es muy exagerado como tiran la cabina hacia adelante. Bueno, os habréis dado cuenta de que se me han olvidado los cabrios, pero básicamente son coupés sin techo, así que ahí lo lleváis. Y una vez hablado de esto, nos tendremos que ir a los SUV. Los SUV vienen, antes de hablar de los SUV, vienen de los todoterrenos. Y es que los todoterrenos, como este Mercedes Clase G que podéis ver aquí, son coches que son puramente de utilidad. Son coches que sirven para ir por el campo, entonces tienen mucha altura libre, son coches muy fuertes, se ven además estéticamente así, son muy cuadradotes. Y de ahí surgieron un poco los SUV.
¿Qué pasa con esto? Los SUV han perdido todas esas capacidades de campo, han perdido todas esas capacidades de ser un coche fuerte, robusto, y simplemente son coches que son normales, son coches que han subido y que al final, bueno, ni siquiera están subiendo todos. O sea, el problema para mí con los SUV es que han perdido mucho de eso que les caracterizaba al principio, la idea esa que tiene la gente de ellos, y que simplemente están vendiendo algo que no son. Eso es lo que me cabrea realmente, porque sí, se pueden ver chulos, al final son coches grandotes y se ven fuertes y se ven más imponentes que el coche equivalente en su segmento que no sea un SUV, que no sea un coche levantado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que los SUV por lo general respecto a ese coche hermano de un segmento igual que no han levantado, como por ejemplo puede ser la diferencia entre un Fiesta y un Ford Puma, ahora lo veremos, son coches que al ser más altos, tienen un centro de gravedad más alto, son peores para conducir. Por lo general, al ser más grandes, son más pesados. Como estás subiendo el coche de abajo, no en todos, y estás dejando no muchísimo más alto, porque al final si no estás comprometiendo el coche, estás perdiendo incluso un poco de habitabilidad. Como ahora están haciendo diseños coupé, estás perdiendo aún más esa practicidad. Entonces son coches que son más pesados, son menos seguros, son menos ecológicos que sus equivalentes y son más caros. Entonces, pues bueno, yo personalmente no comulgo con ellos, pero entiendo que para gusto los colores y que a la gente le mole este tipo de coches. Entonces, el culpable de todo esto, de que todo empezara, uno de ellos, vamos, era el Nissan Qashqai. Y en este Qashqai de aquí, que no es la primera generación, pero bueno, os hacéis una idea, seguimos teniendo un coche que sigue teniendo dos volúmenes, que sigue siendo bastante fuerte al final con todas estas molduras de plástico que protegen las ruedas y que protegen los bajos y todo esto. No sé, se sigue viendo un coche relativamente fuerte, relativamente emparentado con los todoterrenos de los que veníamos, pero que en muchas de sus variantes es simplemente tracción a las dos ruedas y todo esto. Pero es que lo grave de todo esto viene cuando Ford, por ejemplo, o sea, estoy hablando de Ford, pero esto lo hacen muchísimas marcas, coge su coche pequeñito, Fiesta, por ejemplo, lo sube un poco visualmente solo y ya está, a vender. Y encima es que lo han llamado Puma, como ese pequeño deportivo que a todos nos gustaba y que se ha ido a la porra el nombre, pero bueno, eso ya, bueno, es lo que hay, supongo, en el mercado de hoy en día. Tenemos un coche que no gana muchísimo espacio libre al suelo, lo han subido un poquitín solo, pero le han dado una caída coupé aquí que ha hecho que pierda mucha practicidad atrás. Entonces, ganas un poquito de practicidad delante, quizá un poquitín, pierdes bastante detrás respecto al Fiesta y ganas estéticamente. A mí no me lo parece, además no me lo parece por muchos otros motivos. Este coche me gustaría analizarlo aparte porque da para ello. Pero es que si os fijáis, respecto al Ford Fiesta, casi no ganamos nada de espacio libre contra el suelo. Entonces, no tiene sentido hacer un coche más alto y más torpe, siendo que no es más práctico y que no ganamos nada. Es más caro, solo es más caro. Entonces, chicos, allá vosotros. Pero yo, personalmente, me compraría siempre el equivalente no sub de la gama. Y bueno, hablando un poquito de todo ya, podríamos meternos con los eléctricos y con cómo estos cambian la disposición de todos los volúmenes y todas las proporciones del coche. Pero creo que eso es tan interesante y tiene tanta cosa que lo deberíamos dejar para otro vídeo. Así que esto ya lo veremos en otra ocasión. Si tenéis ideas, si tenéis peticiones de coches que queráis que analicemos o que otros temas a tratar, preguntas, ruegos, sugerencias, podéis dejarlas en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Espero veros por aquí y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.